Continuamos con Nuestra Voz. Bueno, aquí sí nos quedamos hablando, calentando el día, porque de verdad hay muchas cosas de las que hablar y ojalá que logremos cumplir con las expectativas de todos y todas ustedes, amigos y amigas. ¿Qué nos han dicho los medios de comunicación? Ayer en la noche el presidente de Panamá anunció la detención de un barco norcoreano procedente de Cuba con un cargamento de misiles escondido. Y esta era la noticia que adquirió trascendencia e importancia por la decisión. Además, ese presidente no se anda por las ramas, ¿verdad? No se anda por las ramas el señor Martinelli. Y el propio Martinelli aseguró que el buque estaba tratando de contrabandear un equipo sofisticado de misiles a través del canal. Las sanciones de Naciones Unidas le impiden a Corea del Norte exportar e importar armamento. En el caso de las importaciones solo pueden ingresar armas ligeras. Mientras continúa la investigación, ¿verdad? Porque de esto hay que averiguar más. Lo importante es que los medios de comunicación de Panamá han informado que el buque Chon Chon Juan fue detenido cerca del puerto de Manzanillo en la costa del Caribe y que Javier Caraballo, principal fiscal antidrogas de Panamá, dijo a los medios locales que el barco se dirigía a Corea del Norte y que el hallazgo se produjo debido a una información de inteligencia que recibieron y que hablaba de un posible caso de tráfico de sustancias ilícitas. Por el momento, ni Cuba ni el gobierno de Corea del Norte, aliados comunistas, se han pronunciado sobre este hecho del que estamos informándoles a ustedes en este momento a través de BBC Mundo. También vieron ustedes que vía CNN de México se dio a conocer a Miguel Ángel Treviño, el sanguinario líder de los Zetas, capturado en el día de ayer, ¿verdad? Y se dio a conocer para que la gente lo tenga presente quién era o se diera cuenta si lo había tenido muy cerca y no había pasado nada y no se había dado cuenta. Dice la información que la crueldad y la hazaña con la que realizaba sus crímenes y atacaba a sus víctimas son los rasgos que distinguían a Miguel Ángel Treviño Morales. Fue el líder máximo de los Zetas durante 9 meses. Vamos a ver, dice que Dallas, Texas, se convirtió en una especie de su patio de recreo. Treviño fue ingresado a la cárcel desde muy joven por esa violencia con la que actuaba, y la primer tarea que tuvo dentro de la organización criminal Los Zetas fue como jefe de plaza en Nuevo Laredo, su ciudad natal. Fue ahí donde, según dice el periodista Carlos Tamayo, que citan los medios de comunicación, Treviño se ganó su reputación de sanguinario al evitar que sus rivales del cartel de Sinaloa se apoderaran de la plaza. Y ahora pues mucha información sobre él, pero la fotografía de un hombre joven. Dice que el excontratista de la CIA, Edward Snowden, pidió asilo temporal a Rusia. Es otra de las noticias importantes. Siguen los muertos y muchos heridos en enfrentamientos en Egipto. Un parque temático en México le hace experimentar a las personas lo que es cruzar la frontera ilegalmente, y un cargador falso de iPhone puede ser la causa de muerte de una joven china electrocutada por su teléfono. En el campo nacional, el sector arrocero exige que el gobierno mantenga la posibilidad de fijar precio del grano, dice La Nación. El OIJ atendió 55 casos por falsificación de billetes nuevos. Un sindicalista reclamó 1.000 millones al ICE por vigilarlo durante 11 días, y el descanso de los diputados debilita el patrullaje antinarco. ¿Por qué? Puede leerlo en La Nación. Una nota que nos ocupa y preocupa muchísimo es, confirman 3 muertes por infección de dengue grave. Eso ya es una confirmación, aparte que está el tema del H1N1, recuerden. En el campo político, candidatura a diputado, enredan firma de coalición en el PAC, que sigue siendo una noticia importante. ARECE presentará informe sobre error en cálculo de precios de combustible, dice Canal 7. PLN busca aval del tribunal para pagar publicidad en internet con tarjeta de crédito.
y el presidente se elegiría en segunda ronda, dice Diario Extra. Algunas de las noticias que estamos ofreciendo a ustedes, pero también, y como no, vamos a decirles que les contábamos en ameliarueda.com en las últimas horas, para que usted, si no ha leído cualquiera de estas informaciones que les estamos presentando, pues ingrese a los diferentes medios de comunicación y se informe. Con una cena de 80,000 colones por pareja, buscan fondo para construir museo a la negrita. Les contábamos, la actividad será el jueves a las 7 en el Salón El Cubo del Estadio Nacional y se espera recolectar 20 millones de colones para este museo para la negrita. Marcha Pro Familia triplicará número de asistentes en Marcha de la Diversidad, dice su organizador. Se va a realizar el 10 de agosto a las 9 de la mañana. Y el gobierno decreta alza salarial de 3.24% para empleados públicos, retroactiva a partir del 1 de julio y se pagará en la segunda semana de agosto. Película sobre fundador de la Apple se estrenará el 16 de octubre. Ashton Kutcher personifica a Steve Jobs. Indignados de Guanacaste llaman a protestar el 25 de julio. 7 videos le exigen a Chinchilla que Guanacaste exista más allá de un día al año. Y sí, eso se vale, pero también Guanacaste tiene mucho más que hacer por todas las cosas que tienen que resolver. Voz y Voto 2014, la sección de ameliarueda.com les dice que fallo del Tribunal Supremo de Elecciones pone en riesgo la participación del PAC en las elecciones, que, como ya lo hemos señalado, deben repetir asambleas distritales y cantonales 15 días de que se vence el plazo de inscripción de los diferentes partidos. Y Costa Rica va a representar a toda América en el saludo al Papa Francisco a su llegada a Brasil. El embajador en Brasil, Víctor Monge, formará parte del cuerpo diplomático que dará la bienvenida al Papa Francisco. Y también les decimos en Voz y Voto 2014 que unos 150 millones de colones gastarán el PAC y sus precandidatos en la convención, que la fuerza pública usará policías sin uniforme para evitar actos delictivos en la romería, que 15 cantones son estratégicos para determinar triunfo en las elecciones presidenciales, que Alajuela y San José concentran estos cantones y tenemos un mapa interactivo bien interesante. El tribunal evita que Banco de Costa Rica remate propiedad de hombre incapacitado que se atrasó con pago en su crédito. Es el primer caso de lo que se considera práctica abusiva que se frena por incapacidad permanente. Y dice que va a haber una feria de productos innovadores donde usted puede probar patacones de fruta de pan o harina de arroz. ¿Dónde será? En la sede del INE, en el Coyol de Alajuela, 19 y 20 de julio. Y entre los productos innovadores usted podrá comer patacones de fruta de pan. El Ministerio de Salud ha gastado el doble de recursos en la lucha contra el dengue este año. Se contabilizan 14.951 casos de dengue en todo el territorio nacional. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué está haciendo usted o qué estoy haciendo yo? Un jubilado hará la romería 16 veces este año. La historia de Jorge Astúa, de 58 años, quien va a caminar 55 kilómetros diarios durante 16 días. Bueno, y vamos a repasar qué pasó con el primer día de cambio de placas vehiculares, que parece que salió espectacularmente bien. Vamos a revisarlo. Y muchos de los comentarios que han surgido sobre el hecho de que cada kilómetro de tramo en carretera de San Carlos, de lo que hablamos ayer, cueste 4.000 millones, según dice el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Bien, esto y más, con el saludo de siempre, de que ojalá logremos hacer todo lo que queremos hacer hoy y que sea en beneficio no solo nuestro, sino de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestro planeta. Costa Rica, qué lindo estar con ustedes. Tomémonos una tacita de café contentos y regresamos en un momento para analizar las noticias que tenemos preparadas hoy. Nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Nuestra Voz. De los que queremos hablar y
que usted tome conciencia a ver en qué podemos ayudar nosotros, ¿verdad? Doña Ana Morice, ex viceministra de Salud, está con nosotros, doctora, para hablarle de los dos temas y cómo se están manejando. Se están hablando de muertes en los dos temas. H1N1 por una parte, y por otra parte está todo el tema del dengue que está súper preocupando al país. ¿Desde qué perspectiva, doctora, tenemos que ver lo que está pasando? ¿Qué números maneja usted en los dos sentidos? Y si se puede enredar una cosa con la otra. Muy bueno, por lo menos en las dos cosas sí es importante estarse lavando las manos las veces que sea necesario, pero en particular dengue y H1N1, hay gente que inclusive cree que es lo mismo, que con solo sentir calentura dice que ya tiene esto, pero entonces eso también hace que, no sé, que la gente pueda tenerlo y no saber qué es dengue o qué es H1N1, o sea, todo esto que se ha desarrollado en el país en los últimos días, donde también estamos viviendo un tema de resfrío y de tos en muchísimos lugares, de muchísimas maneras. Así que si usted nos ayuda a ubicarnos, doctora, buenos días. Buenos días, doña Amelia, sí, con mucho gusto. Precisamente cuando existen varias situaciones de aumento de incidencia, pues a veces la gente tiende a confundir los mecanismos de transmisión, la sintomatología, los tratamientos, así que yo creo que es muy pertinente recordarle a la población. En ese sentido es importante saber que hay aspectos que tocan a nosotros, que eso nos previene todas las enfermedades, incluso diarreas, que no es algo que en este momento tal vez esté en el tapete, pero lo que es lavado de manos, si uno está enfermo, no tiene que estar mandando a los chiquitos a la escuela, el chiquito todo resfriado o con fiebre, porque ni le sirve al chiquito y también contamina a otras personas. Y también no andar dispersando virus o bacterias dependiendo de la gente que sea. Eso, digamos, aplica para todo. Sin embargo, en el caso específico de el virus influenza o H1N1 o el virus dengue, tenemos que entender que son mecanismos de transmisión totalmente diferentes. Uno, que es la influenza o el H1N1, se transmite de persona a persona y se transmite por las secreciones respiratorias. ¿Cómo evitar eso? Bueno, no andar en la calle, como decía, pero también lavado de manos, técnica adecuada de tosido y estornudo. Recordar que si uno toca a algunos, digamos, instrumentos, o en el bus, la varilla donde uno se agarra o el asiento, eso también puede ser un foco de transmisión. Así que es de persona a persona. Pero el dengue se transmite a través del mosquito. Así que, aunque siempre es bueno todas las medidas de prevención, en el caso del mosquito hay medidas adicionales que son diferentes a los virus respiratorios. Sabemos que el mosquito se reproduce donde hay estancamiento de agua y nosotros debemos evitar el estancamiento de agua. Así que macetas, bebederos de animales no deben tener agua acumulada porque ahí se reproduce el mosquito. Y también cuando sabemos que hay mosquitos cerca, pues tratar de eliminarlos, y ahí yo creo que hay una responsabilidad compartida como ciudadanos, evitar esos reservorios, potenciales reservorios donde se acumula el mosquito, porque ahí nos va a enfermar. Pero también el Ministerio de Salud está haciendo todo un programa muy fuerte, muy intenso, para tratar de hacer encuestas, saber a dónde hay mayor cantidad de mosquitos, y sobre todo mosquitos que son transmisores, o sea, donde hay brotes, donde hay personas enfermas, está el virus, y entonces el mosquito pica a una persona y lo transmite a otra. Así que son dos elementos a nivel individual de la comunidad de la persona, y también el ministerio que está haciendo acciones en ese sentido. Desafortunadamente el tiempo no ayuda, las lluvias nos facilitan tanto el dengue como las infecciones respiratorias, y eso hace que a veces la gente confunda una cosa con otra. Y también, no solamente el tiempo acá en Costa Rica, sino también para el caso de dengue, hay toda una situación de alerta internacional. Toda la región centroamericana, en general la región de las Américas, está en situación de alerta, porque este es un año epidémico. Así que hay una serie de condiciones adicionales al ambiente que tienen que ver con eso. Cuando hay un pico muy grande de dengue, un año, la población queda por un periodo de años inmunizada. Entonces eso hace que el año siguiente probablemente la tasa sea más baja y el otro año tal vez, pero después se acumulan susceptibles, y si las condiciones del clima se juntan, hay reservorios por todo lado y la población es susceptible porque el último pico de dengue fue hace 3-4 años,
pues se juntan todas las condiciones para tener una situación como la que tenemos en este momento. Ahora, doctora, bueno, eso de lavarse las manos debería haber quedado como costumbre desde hace tiempo. Como usted dice, hay cosas que escapan a nuestro control, otras no sé si es que han fallado las medidas preventivas. La otra es esto de que la gente se asuste, hay mucha gente resfriada con tos y tos y tos, y van al médico o al EVAIS o al médico particular y les dice, esto es un virus. ¿Cómo hace para determinar qué tiene que pedir uno como asegurado, digamos, o como paciente para decir, bueno, averigüe si esta tos que yo tengo es cualquier cosa o tengo principios de H1N1? Sí, esa pregunta que me hace es muy importante porque para el diagnóstico de laboratorio no tiene que hacerse a todo el mundo. Imagínense que toda la gente que tuviera gripe se le toma muestra para ver el virus, eso sería poco factible de realizar. Hay varias condiciones. Uno es, bueno, ¿qué es una gripe? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, le da moquera, tos, dolor de garganta, un poquito de fiebre, bueno, y eso puede ser un resfrío común, y incluso en casos, si la persona no tiene factores de riesgo, como por ejemplo, que no es una persona embarazada, no es un niño con predisposición asmática o que tiene una cardiopatía, o una persona diabética, bueno, todos los factores de riesgo que ya conocemos, puede ser que si yo soy una persona sana y tengo una gripe, pues me manejo yo sola. ¿Por qué? Porque no tengo fiebre muy alta, eso es importante, lo que siento es así como un poquito acalenturada, digámoslo así, no tengo dificultad para respirar, y esto se me pasa en 3 a 5 días. Entonces son resfríos comunes que uno se toma algún analgésico, trata de tomar muchos líquidos también, porque la hidratación es muy importante, puede tomar remedios caseros, que miel de abeja con limón, todas las cosas que la gente utiliza para los resfríos comunes. Estoy hablando de una persona sana, que no tiene ninguna complicación y que las manifestaciones son leves a nivel individual, pero también esa persona infecta, y entonces esa persona puede pasarle el virus a otra persona que sí tiene factores de riesgo, y entonces la cosa se complica. Pero si la persona tiene factores de riesgo, si tiene fiebre muy alta, sobre todo si tiene dificultad para respirar, ya siente como que está agitada o que el corazón le palpita o que la respiración es muy frecuente, y sobre todo si es un niño o una persona adulta mayor, esa persona sí tiene que consultar, y tiene que consultar rápidamente, porque, y recordemos el H1N1, ahora afortunadamente ya la población, además de que fue vacunada, mucha de ella se enfermó y está inmunizada, entonces probablemente las complicaciones pueden ser menores, pero hay que estar alerta. Entonces, esas personas, si tienen esas manifestaciones que ya son de salir corriendo, de alarma, dificultad respiratoria, taquicardia, fiebre muy alta, una evolución de más de 3 a 5 días, y que la persona no se cura, no siente mejoría, debe acudir al centro de salud. Ahí no es que le van a tomar muestra a todo el mundo, básicamente la valoración es clínica, tienen que examinarla muy bien para ver si no tiene alguna manifestación de neumonía. Si ya tiene algunos signos de neumonía, probablemente en el centro de salud le tomen una radiografía y con base en eso le den tratamiento, sea ambulatorio o internado, pero no requieren tomarle una muestra para ver cuál es el virus que tiene, porque eso no le va a hacer de gran utilidad a la persona, porque el tratamiento es similar, es más un diagnóstico clínico y radiológico en el caso de que tenga manifestaciones de neumonía. Ayer me hablaron de una persona que tiene un mes de estar con una tos que no para nada, de otra persona que tiene 15 días de estar con una tos y tos y tos y tos y tos y no para. ¿Eso es normal? Ahí tendría uno que valorar el caso específicamente, porque también puede ser que uno piense que es un virus, y hay muchas causas ya de tos persistente. Puede ser que la persona tenga un componente alérgico, puede ser que la persona sea asmática, entonces ya no es antibiótico o antiviral, sino que lo que requiere es un tratamiento de broncodilatadores u otra serie de aspectos. Así que hay que ver el caso particular, o que tenga otro tipo de agente, por ejemplo bacteria, por ejemplo toserina. La toserina da una tos que, bueno, la gente se ahoga, ¿verdad? Entonces puede ser que lo que tenga es una bacteria, y entonces sí requiere tratamiento antibiótico, pero entonces hay que ver el caso en particular.
Doctora, entonces repasando, lo más importante de todo, lavarse bien las manos todo el tiempo. Si usted toca plata, se abre una puerta que abrió todo el mundo en un banco o en otra parte, o sea, con criterio, ¿verdad? Si tiene chiquitos enfermos o usted mismo está muy enfermo, mejor quedarse en la casa para no contagiar. Recordar en el caso del H1N1 cómo se debe actuar cuando uno estornuda, o sea, todo, bueno, lo del estancamiento de las aguas con el mosquito del dengue, de más está decirlo, y lo del repelente, esas son cosas a las que todos deberíamos echar mano, doctora. Definitivamente, doña María, lamentablemente, y eso nos pasa a todos, cuando hay una situación de alerta, todos reforzamos las acciones y cuando no, bajamos la guardia. Así que yo creo que tenemos que tener siempre presente todas esas acciones e incorporarlos en nuestro diario vivir, no solamente cuando estamos ante epidemias. Bueno, yo le agradezco mucho a la doctora Ana Morici, señores, porque hablamos de eso, ¿verdad? ¿Qué es eso de noticia? Noticia, doctora, y ahí sí le voy a pedir que cerremos, es que hay gente que está muriendo, tanto por H1N1 como por dengue. Por supuesto, doña Meli, por eso primero es prevenir, porque la máxima es mejor prevenir que curar, es lo fundamental, pero bueno, si uno se enferma, puede saber distinguir los signos de alarma y acudir oportunamente al establecimiento de salud. Muy bien, muchísimas gracias, señores. Acudir al establecimiento de salud y señores de los establecimientos de salud, estar dispuestos, tener paciencia para poder atender a toda la gente y poder dar una respuesta objetiva a toda la gente. En la medida en que la gente se cure más fácil, no se seguirá regando la enfermedad. Y en el caso de los mosquitos, por favor, tener cuidado y participar junto con sus hijos. Veamos a ver dónde por aquí hay agua estancada. ¿Para evitar qué? Para evitar el mosquito y si no, usar repelente. ¿Que por qué hablo tanto de esto? Porque hay gente que está muriendo, ¿verdad? De cualquiera de las dos aquí en Costa Rica. Ya se han presentado muertes, por eso habría que prestarle muchísima más atención de la que muchas personas le prestan. Hacemos una pausa y ya regresamos. Con nuestra voz. Vamos con nuestra voz. El presupuesto extraordinario pretende 2.000 millones para Puentes Bailey. En el programa 327-01, Atención de la Infraestructura Vial y Fluvial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se le presupuesta la suma de 2.000 millones destinados a adquirir puentes modulares tipo Bailey, requeridos por el CONAVI para la red vial nacional, los cuales son incorporados a dicho subprograma con el objeto de aprovechar la licitación abierta para la compra de este tipo de productos. Yo tengo en línea telefónica a don Pedro Castro, ministro de Obras Públicas y Transportes, y tengo a don Luis Guillermo Loría de la NAME para que me ayude también desde su perspectiva. Recordemos, don Guillermo Loría, si es tan amable, ¿qué es un puente Bailey? Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Puente modular. Sí. Buenos días, doña Amelia, muchas gracias, y a todos los que nos escuchan también buenos días. Sí, un puente Bailey es un puente modular, ¿verdad?, que está hecho en metal, que habitualmente se ha utilizado para abrir paso rápido cuando hay situaciones de emergencia. Eso es un puente Bailey. O sea, es un puente que se quita y se pone. Exactamente, es un puente que se quita y se pone dependiendo de la necesidad, pero particularmente se utiliza en situaciones de extrema urgencia. Ok, ¿por qué? Porque es una mejor inversión construir un puente que poner un puente modular. En general así es, ¿verdad? Un puente modular uno lo pone cuando, por ejemplo, el puente que existía, una carretera, es lavada por una crecida de un río, por un terremoto, para abrir paso rápido, pero lo ideal es poder hacer un puente nuevo. 2.000 millones para eso, ¿es mucho o poco? La suma no la veo tan gigantesca, pero sí habría que ver en dónde se quieren poner los puentes. Eso para mí es lo más importante en ese momento. Ok, entonces eso es lo que le vamos a preguntar a don Pedro. Se están pidiendo 2.000 millones para puentes modulares. Don Pedro, ¿para dónde, por qué, con qué emergencia o por qué toman esa decisión? Muy buenos días, doña Amelia, a usted, a don Guillermo y a todos los que nos escuchan. Bueno, nosotros dentro del proyecto de presupuesto extraordinario, que son 25.000 millones para algunas obras de CONAVI que obviamente requieren algunos recursos complementarios, y dentro de esa partida se incluyeron 2.000 millones para ejecución en el MOB. Esos 2.000 millones en puentes son fundamentalmente para atender emergencias. En este momento el CONAVI no tiene contrataciones, no tiene puentes Bailey, se han estado usando los que el MOB ha ido comprando,
que tenían o tienen un destino específico para algunas rutas cantonales, igualmente para atender emergencias en municipios. Entonces, bueno, lo que se tiene es un mecanismo de contratación por varios años que permite que el MOP inyecte recursos y pueda comprar puentes. Entonces, el propósito específico de estos 2.000 millones es que el MOP tenga un grupo adicional de puentes que se puedan usar para emergencias en rutas nacionales. Esa es la intención en este momento, un momento de invierno, donde en cualquier situación, en cualquier instante, tenemos una emergencia. ¿Qué significa licitación abierta? Eso es una licitación que se hizo con cuantía inestimada. Eso significa que el ministerio suscribe un contrato por 4 años, llevamos, creo que este es el tercero, y entonces todos los recursos que el ministerio tenga año con año se destinan, y entonces el contratista le entrega la cantidad de puentes que corresponda a esa cantidad de dinero. ¿Cuántas empresas están involucradas en este tema de puentes tipo Bailey? Porque antes Estados Unidos no lo prestaba, ahora me dicen que hay hasta varias empresas en esto. Sí, señor, el país tiene una oferta ya grande, hay 3 empresas particularmente que ofrecen los puentes modulares, y por diferentes motivos las licitaciones de CONAVE no han prosperado a lo largo del tiempo, pues ha habido complicaciones, entonces CONAVE no ha podido adquirirlos a tiempo. Entonces esta contratación del MOP se hizo creo que en el año 2011 y le ha permitido al ministerio tener una cantidad de puentes. Debo decirles que son puentes que son particularmente para rutas de bajo volumen vehicular. Entonces el objetivo fundamental es rutas, digamos, no principales, no sobre carreteras de alto volumen, para atender emergencias que puedan presentarse. ¿Cuáles empresas son, don Pedro? ¿Las tiene a mano? Bueno, esta contratación es con la empresa británica. Ellos fueron los que ganaron en su momento, en el año 2011, me parece. Hay empresas estadounidenses, una y la inglesa, que normalmente se disputan por precios los contratos, y hay una tercera que recientemente ha aparecido, que creo que son australianos. ¿Mucha diferencia de precios entre unas y otras, don Pedro? Bueno, viera que no, porque por ejemplo se acaba de promover una licitación en el CONAVE para los puentes de la TCM y está ganando una empresa distinta, entonces dependiendo del caso generalmente gana una u otra. Lo que ocurre es que esta licitación grande, ¿verdad?, de hecho probablemente la más importante de varios años, sí la ganaron los ingleses. Bien, don Luis Guillermo, ya nos ha dado algunas respuestas, don Pedro, tal vez me ha faltado alguna pregunta, la puede hacer usted con mucho gusto, pero un poquito para revisar esto de los puentes Bailey y esta decisión de destinar esa partida para tener puentes Bailey. Bueno, como dice don Pedro, es importante que el objeto del uso de los puentes vaya a ser en rutas de bajo tránsito, ¿verdad? Y solo para casos de emergencia, ¿verdad? Que nosotros sí, como dice don Pedro, tenemos mucha vulnerabilidad en este tiempo, precisamente por las lluvias, porque hay muchas zonas que se afectan. Nosotros tenemos muchos problemas, todos lo sabemos, por lluvias, por puentes que se desbordan. Entonces eso para mí es lo más importante que hay que tener claro, ¿verdad? Que se usan situaciones de emergencia y ojalá de manera temporal. Ahora, pero hay puentes que los ponen temporal y se quedan. Ahí el del Castella se quedó. Estoy de acuerdo. El del Castella en particular es un caso complicado. Es un caso complicado por la cantidad de tráfico que tiene y porque, bueno, está metido dentro de lo que era el proyecto de concesión, ¿verdad? Entonces legalmente yo no sé cómo se podrá actuar ahí, eso tal vez don Pedro lo podría decir. Nosotros sí nos preocupa, y es una preocupación que ha expresado el doctor Guillermo Santana, que es uno de nuestros 2 expertos en puentes, que algunos puentes Bailey, cuando se les pasa demasiada carga, tienden a deformarse mucho, ¿verdad? Por cuando uno lo deja ahí perennemente, o por mucho tiempo, no perennemente, por mucho tiempo. Y eso es una preocupación que nosotros tenemos, y en efecto el del Castella es uno de esos, ¿verdad? Uno de esos es el del Castella, que ya me van a decir que tiene problemas por el tema de la concesión y toda esa cosa. Pero los otros, don Guillermo, ¿qué es lo correcto en cuanto a actuar con puentes Bailey? ¿Qué es lo correcto? ¿Que se queden cuánto? O sea, porque en el fondo este tema de los puentes Bailey no, porque aquí cualquiera pasa por cualquier ruta y cualquier carro que va supercargado pasa por cualquier ruta, no respeta ninguna indicación. ¿Es peligroso o no? Yo no diría que es peligroso al principio, pero con el tiempo sí, ¿verdad? El puente Bailey no está hecho para estar permanentemente en una obra. Entonces, lo ideal es, digamos, si no hay cómo hacer el paso, pues, ok, pongámoslo un tiempo, pero hay que meter en presupuesto la sustitución en un corto plazo. Yo no diría que son más de 4 o 5 años. Don Pedro. Sí, señora, nosotros tenemos el recurso de los puentes Bailey, que muchas veces es más caro que hacer un puente nuevo, pero se deben colocar por velocidad para poder restablecer el paso.
pues definitivamente que el uso prioritario es atender emergencias, situaciones donde en cuestión de días se reactiva el paso y no tardaríamos meses construyendo un puente. En el caso de Conavi es cierto que existen muchos casos históricos de puentes Bailey que han quedado, naturalmente que requieren mantenimiento y requieren de atención, y hay muchas señales que determinan que los puentes se están dañando. Por ejemplo, el daño de la superficie de rueda, ¿verdad? Cuando la superficie de rueda, los tablones o las láminas donde circulan los vehículos empiezan a deformar, es una señal de que el puente debe ser intervenido, y obviamente se hacen algunas reparaciones y bueno, afortunadamente no hemos tenido nunca un colapso de un puente modular. Siempre hay señales que advierten obviamente que hay situaciones que corregir, pero sí hay una serie de proyectos. Por ejemplo, tenemos ahora uno en Guaple, el proyecto de la ruta Puerto Lindo Palmitas, me parece, donde se están construyendo puentes y se están retirando los puentes modulares. Hablamos de 3 o 4 casos donde estamos recuperando esos puentes y se podrán reutilizar. Y así tenemos un proyecto, puentes menores por todo el país, que precisamente estamos viendo cómo lo podemos fortalecer e impulsar, que la idea es precisamente recuperar muchos de los puentes modulares que se han puesto y que han quedado allí históricamente. Bien, don Guillermo, ¿algo que le preocupe en particular, aprovechando que lo tengo a usted y tengo a don Pedro Castro en línea? Bueno, sí, ya. No, en general a mí lo único que me preocupa es eso, ¿verdad? Que haya la conciencia de que los puentes son temporales y que hay que removerlos y hay que tener un plan de sustitución. Uno entiende, y en eso uno entiende perfectamente a don Pedro y particularmente a él, lo que está diciendo es muy sensato en cuanto al uso de los puentes, pero que haya un plan eventualmente de sustitución de puentes Bailey por puentes normales, sea de acero o de concreto. Eso es lo más importante que Costa Rica requiere. Porque, por ejemplo, aquí me está mandando información, entre Barrial y La Aurora hay dos en zona de alto tránsito y llevan años ahí y no pasa nada. Sí colapsó el de la alcantarilla del General Cañas, dice otro. Otro dice, ¿cuál empresa los vende? O sea, en general, lo importante de esto es hablar de las cosas en el momento para que la gente pueda también dar información o se puedan revisar cosas. Ya don Guillermo Loría lo plantea en un contexto importante e interesante, tener claro, ¿verdad? Tener tener claro, no el proyecto, tener claro dónde están los problemas, cuánto tiempo va a durar cada puente, y entonces vamos a tener dinero para arreglar ese puente como debe ser y quitar el puente Bailey y todo este tipo de cosas que yo lo digo es muy fácil, tal vez sea un poco más complicado, pero que debería existir. Don Pedro, aquí también tengo que en el proyecto de presupuesto de ustedes dice, finalmente en atención al oficio de MOPT, o sea de MOPT 2472 del 2013, se incorporan recursos por 989.7 millones en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para atender el pago de la sentencia 107-2013 del Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José. ¿Sabe usted de qué se trata? Porque yo todavía no sé de qué se trata. Sí, señora, con mucho gusto. Ese es igual un tema histórico. Resulta que hace unos 10 años, creo que más, inclusive 15 años, hubo algún acuerdo con profesionales del Ministerio de Obras Públicas para hacerles una equiparación salarial. En su momento creo que hubo hasta un movimiento y demás, y el Estado se comprometió a incrementar esos salarios. Fue así por unos años. Sin embargo, entiendo que un gobierno o 2 gobiernos después no se continuó con esa política. Los salarios inclusive quedaron estables, no se les hicieron aumentos, y esas personas, un grupo de profesionales muy importante del ministerio, se sintieron perjudicados por la medida y presentaron juicios. Eso ha estado en la corte por muchos años, yo entiendo que es prácticamente por 10 años, y al final ya están ganando. Ellos entraron por grupos y esos recursos precisamente están allí por una orden de un juzgado, donde si no se les paga ya esas compensaciones, que son importantes para cada uno de ellos, al ministerio se le puede congelar el presupuesto nacional. Entonces comenzamos con este primer grupo, que son casi 1.000 millones, como usted bien dice, pero muy probablemente para el año entrante estamos pensando que vamos a tener que pagar 3.000 y hasta 4.000 millones de compensación. ¿Cuánto? 3.000 millones, me parece, entre 3.000 y 4.000. O sea, 3.000 millones más a estos 1.000 millones. Sí, señor, por orden judicial, ahí no tenemos mucho. Por orden judicial y reclamos.
que hacer una maquinita de plata aquí, cómo vamos a ordenar todo esto, pero le agradezco mucho a don Pedro Castro y a don Guillermo Loría de la NAME que nos hayan ayudado a hablar del tema de los puentes Bailey, nos hayan dado aportes y que a la final esto, señores, hagamos los puentes y dejemos los puentes Bailey para tener, cuando hay una emergencia, poder salir corriendo, ponerlos, arreglar el puente, quitar otra vez el Bailey y que podamos tener la seguridad de que los puentes Bailey efectivamente nos van a salvar la tanda cuando pase algo y no a que se convierta en una costumbre, en una cultura. Tengamos puentes Bailey, ponemos puentes Bailey y nunca terminamos de hacer los puentes o arreglar los puentes que hay que arreglar. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Noticia que nos ha llamado la atención. Estados Unidos amplía en 6 meses el plazo para la entrada en vigencia de FATCA. Las entidades financieras de todo a nivel mundial tienen tiempo hasta el 25 de abril del 2014, dice, para solicitar el número de identificación. ¿Qué significa eso? ¿Qué importancia tiene para Costa Rica? ¿A qué sector le interesa saber y cumplir con esto que establece el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Manrique Blend, socio de Deloitte y experto en el tema, nos ubica en la importancia que tiene esta información. Muy buenos días. Buenos días, doña Amelia. Para comentarles un poco, el FATCA se refiere al capítulo 4 de la Ley de Impuestos sobre la Renta de Estados Unidos y lo que hace es exigir a las entidades financieras que operen fuera de Estados Unidos que identifiquen a sus clientes estadounidenses y reporten esta información al Departamento del Tesoro. Parte de las obligaciones que tienen las entidades es inscribirse ante el Departamento del Tesoro. Tienen que firmar un contrato. La fecha límite para la firma de este contrato sería el 1 de julio de 2014. Ya a esta fecha, si usted no está inscrito, le empezaría a aplicar una sanción de hasta el 30%. Y el número de identificación es lo que uno obtiene después de un proceso de registro que se dará de iniciar a más tardar el 25 de abril del 2014. Y lo que le da es un número de identificación que usted lo va a servir para acreditarse ante otras entidades como entidad que está cumpliendo efectivamente con el FATCA y evitarse las sanciones que le aplicarían. O sea que hay que aquí uno de los grupos o el grupo importante son las inversiones que los contribuyentes norteamericanos tienen, en este caso en Costa Rica, pero en cualquier otra parte del país. Exactamente, y no es solamente en Costa Rica, es a nivel mundial. Ajá. Entonces, prácticamente cualquier operación que tenga un estadounidense fuera de su país, la entidad financiera va a estar obligada de identificarla y posteriormente reportarla al Departamento del Tesoro de ese país. ¿Esto siempre ha operado? ¿Esto tiene algún cambio ahora? No, señora, bueno, el FATCA se originó en el 2010. Estados Unidos lo que buscó fue mecanismos para recaudar más impuestos de sus contribuyentes a partir de la crisis financiera del 2008. Entonces lo que decidió es fiscalizar las obligaciones fiscales de los contribuyentes que operan fuera del territorio estadounidense y entra en vigencia hasta el 1 de julio del 2014. Todo este tiempo ha sido un poco aclimatando las obligaciones del FATCA a las distintas entidades del mundo. Entonces ha ido suavizando poco a poco el proceso de cumplimiento para que el impacto sea mucho menor para las entidades financieras. ¿Y ha sido atractivo para el gobierno de Estados Unidos? Sí, claro, ni siquiera ha entrado en vigencia el FATCA y ya la recaudación de las inversiones fuera de los Estados Unidos ha aumentado drásticamente, por lo cual hasta cierto punto ha cumplido su objetivo. Interesante. Aquí en Costa Rica, no ha presentado ninguna situación irregular. Los inversionistas han sido responsables y las entidades financieras también en ese sentido. Claro, nosotros en Deloitte estamos asesorando a varias entidades y lo que se ha hecho en los últimos meses es hacer cambios en los sistemas y en los procesos que nos permitan a nosotros identificar si la persona es un contribuyente estadounidense. Claro. Y posteriormente reportarlo. Hay que recordar tal vez que el primer reporte sería hasta el 2015. Lo que las entidades deberían de preocuparse al día de hoy es hacer los cambios en sus sistemas, en sus programas y en sus procesos que les permita identificar si una persona es efectivamente un contribuyente estadounidense. Y no es solo para personas físicas, también es para personas jurídicas. Entonces, por ejemplo, si un estadounidense tiene 10% más de participación en una sociedad anónima, esa sociedad también va a ser reportada
por tener una participación considerable de un socio norteamericano. Opa, bueno, pero ¿eso es fácil o es difícil, don Enrique? Es bastante complicado, y por eso es que las entidades financieras tienen que ser prudentes con este proceso de implementación e iniciarlo desde antes y con muchísimo cuidado, porque si usted no realiza los cambios necesarios a su sistema de forma adecuada, al final les va a costar mucho identificar realmente quién es contribuyente estadounidense, y les va a dificultar todavía más el hecho de reportar al gobierno norteamericano. Y en eso los norteamericanos son buenísimos, vean, vayan detectando. Dicen que no hay nada más seguro que la muerte y los impuestos para los norteamericanos. Esto cada vez es más cierto. Sí. Le agradezco mucho a don Enrique Brent, socio de Deloitte, que nos trae esta información para que usted la tome en cuenta, pero también para conocer, ¿verdad? Es bueno, cada persona, mientras más conocimiento tenga, mejor. Pero hay plazos que hay que cumplir, y también hay que poder identificar exactamente dónde están las inversiones norteamericanas, porque el gobierno de Estados Unidos dice tiene que pagar impuestos aquí en Estados Unidos. Hacemos una pausa, le agradecemos al señor Brent y ya volvemos con ustedes. Ya regresamos con Nuestra Voz. Nuestra Voz. Falsificados que se comercializan en el mundo alcanza el 15%, dato que incluso es mucho mayor en lugares como África, Asia y Sudamérica, donde los niveles de falsificación, y uno cree que esto puede ser una película de terror, llegan al 60%. De acuerdo con la misma Organización Mundial, la falsificación de medicamentos mueve más de 25 mil millones de dólares al año, situación que lógicamente lleva a la industria farmacéutica a perder millones de dólares anualmente. Y por otra parte, el uso de medicamentos falsificados, que es donde más nos tendría que interesar a nosotros el tema, en el tratamiento de enfermedades, se ha convertido en una de las principales causas a nivel mundial. Esto llevó a la Organización Mundial, GS1, y a la Organización Mundial de la Salud a unir esfuerzos para contrarrestar un problema que cada vez crece y genera mayores consecuencias. Yo me asusté, entonces dije, le voy a pedir a don Guillermo Varela, director ejecutivo de GS1 Costa Rica, que venga, nos hable, nos diga qué es lo que está pasando, que nos recuerde que es GS1 Costa Rica, que siempre es importante, pero que es un tema de que ya sobrepasó, ¿verdad? El hecho de que hay un problemita, ¿no? Ya se está convirtiendo en un problema mundial. ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días. Gracias, Amelia. Buenos días y a todos los oyentes. Efectivamente, como dices, el tema se ha vuelto un tema de emergencia global. No es un tema que hay que ver de manera aislada ni algo que está pasando por allá, sino que es un tema mundial y es un tema que GS1 y la Organización Mundial de la Salud le han puesto mucha atención ya desde hace algunos años. GS1 a nivel mundial es una organización, una ONG que tiene su sede principal en Bruselas, Bélgica, y que tiene ya 40 años de existir. Es una organización que busca, a través de sus diferentes oficinas, existe un GS1 en cada país del mundo, y busca a través de esas oficinas generar y administrar los estándares mundiales que le permitan a las empresas automatizar sus procesos. Y tal vez aquí está la mayor importancia, Amelia, y es que a través de la automatización y a través del uso de estándares y normas globales, lo que se busca es generar visibilidad de los productos a lo largo de la cadena de abastecimiento. Cualquier producto, alimento, textil, medicamentos, cualquiera del que estamos hablando, y esto aplica para cualquier tipo de empresa, micro, pequeño y mediano. A lo que me refiero, para que los oyentes me entiendan, esta organización es la que crea y administra, por ejemplo, el código de barras, temas de comercio electrónico, factura electrónica. Todos estos son herramientas o estándares que se utilizan amparados al uso de la tecnología, tecnología, sistemas de cómputo, software, y recientemente el uso de la telefonía celular inteligente, los smartphones, que nos permite a nosotros, los consumidores, a través de este tipo de dispositivos, capturar información de los productos que nos dé ese valor agregado, esa información extra que nos permita tomar una decisión de consumo. Eso está generando consumidores muy inteligentes en el mundo y que les permite saber qué tipo de producto está consumiendo y saber si está de acuerdo o no en consumirlo bajo esas características. Y de allí se ha generado a nivel mundial toda una estrategia para apoyar a las empresas para que comercialicen sus productos a través de estos estándares, estas tecnologías, permitiéndole a estos generar la trazabilidad de esos artículos, que no es más, cuando la gente nos escucha y hablamos de este tema, no es más que contar con información de ese artículo que me permita tomar una decisión de consumo.
Pues bien, el tema ha avanzado tanto a nivel Dicen mundial. aquí, es que la gente, lo caro se falsifica y lo barato se hace en China, dice. No, ahí tenemos de todo, ya les voy a ampliar un poquito. Okay. El tema a nivel mundial de la falsificación, entrando en materia, lo que estamos esta mañana hablando. ¿Y qué es esto de la trazabilidad? Perfecto. Comencemos por esta última. La trazabilidad son mecanismos que aplican las empresas y los consumidores, cualquier actor de la cadena de abastecimiento, llámese proveedor de materias primas, fabricante, el distribuidor, el importador o exportador, el consumidor, cualquier actor de la cadena de abastecimiento ejerce una etapa en ese proceso cuyo objetivo es que finalmente el producto esté en la góndola de un punto de venta y que nosotros los consumidores lo compremos y terminamos consumiéndolo. Todo ese proceso, que puede ser tan amplio como queramos verlo o tan pequeño como se quiera analizar, eso genera un proceso de cadena de abastecimiento. Bueno, esa visibilidad, tener la información de qué ocurrió en cada etapa, qué materia prima se usó, quién intervino, cómo se hizo, esa visibilidad se le conoce como trazabilidad, o sea, trazar por dónde pasó el producto, por dónde fue, hasta dónde llegó, esa historia, esa información se le conoce como trazabilidad. Okay. Imagínese. Y eso se puede hacer, por supuesto, paso por paso. Y ahorita les voy a ampliar un poquito de lo que se está haciendo en el caso de medicamentos, precisamente sí, para tener esa visibilidad. Pues bien, el tema de Y esa falsificación. seguridad de que yo me voy a tomar un medicamento que es el medicamento real que yo ocupo y que me están vendiendo. Precisamente hoy el problema que existe en esto es que tú terminas consumiendo un producto y dices, ¿y será qué es? ¿Será lo que dice la etiqueta, lo que es el producto, que es real, que es verdadero, que va a causar en mí el efecto positivo que estamos buscando que se dé en el caso de un medicamento? En el tema de la falsificación en el mundo no es nueva. Durante muchos años los textiles, la ropa, tenemos marcas muy conocidas en el mundo que falsifican en vestimenta, en perfumes, en cosméticos. Eso es muy común. Lo que ocurre ahora es que es muy común y yo no me doy cuenta. No te das cuenta. Y algunos que se dan cuenta lo favorecen y lo permiten y compran productos falsificados. Pero con las medicinas eso es casi increíble. Ahí es donde cambia la historia. Lo que se viene falsificando de alguna manera daña la economía del que lo consume, porque terminas comprando un producto falsificado del cual no te estás dando cuenta necesariamente. Pero ¿qué pasa cuando ese producto es un producto farmacéutico o un producto alimenticio? Cualquier producto que termina dentro de nuestro organismo y que nos puede estar causando un daño, o peor aún, que no nos causa el efecto que queremos, porque en el caso de un medicamento que se supone yo estoy consumiendo, tomo durante muchos meses o hasta años, y digo, no me curo, bueno, cuidado. Y si no es que estás tomando un producto cuya formulación química es falsificada, no es un producto real, y al final estás comiendo un producto que no tiene la potencia que se busca y por lo tanto no te curas. Y es tan serio que la Organización Mundial de la Salud dice, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Esto no puede ser, porque esto causa muerte. Causa muerte. Aquí hay que tener dos cosas claras. Uno, tenemos producto falsificado que puede estar ingresando en nuestras fronteras de manera legal, o sea, pagando los impuestos. Tenemos producto falsificado contrabandeado, o sea, aquel que entra que además no pagó los impuestos, pero tenemos de los dos. Así como tenemos producto verdadero que de pronto, con todas las de ley, se produce bien, paga sus impuestos y se comercializa en el país, como esperemos sea la mayoría de lo que ocurre en Costa Rica, o también tenemos producto bueno que entra contrabandeado. Entonces tenemos cuatro figuras, ¿verdad? Una cosa es la falsificación y otra cosa es el contrabando. No confundamos porque son dos situaciones distintas, pero podríamos tener producto falsificado no contrabandeado, o sea, ingresa, paga sus impuestos y se comercializa en el país. En las cifras que tú dabas, Amelia, que son extremadamente preocupantes, 60% del producto falsificado del mundo se puede estar comercializando en países de Sudamérica, nos tiene que preocupar. Primero es, ¿cuánto de ese porcentaje se podría estar vendiendo en Costa Rica? Y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? De pronto hay un importador que compra y trae con toda la buena fe y paga sus impuestos, pero el producto no es del origen que se supone debería ser. ¿Y eso por qué pasa? Precisamente porque no existen a nivel internacional controles o procedimientos que tienen que ser, en nuestro caso, y así lo decimos, tienen que ser instaurados. Mucho de esto no van a ser por voluntad propia, no, siempre hay legislación en los países que tiene que venir a obligar, en este caso al importador, a responsabilizarse por la mercancía, a generar la trazabilidad que le permita a la entidad decir, este producto es verdadero, viene de la planta tal, del país tal, que fue manufacturado y tiene procesos de control y normas ISO y procesos que permitan garantizar la inocuidad de ese producto.
sea farmacéutico o sea alimenticio, o sea que la calidad es correcta, pero que además utilizó las materias primas adecuadas y correctas, que la mano de obra utilizada fue correcta, que no hubo explotación de mano de obra infantil o mujeres embarazadas, que no contaminó el medio ambiente. Hay un montón de insumos, pero digamos, a la conversación de esta mañana lo que más nos interesa sería determinar es que el producto es verdadero. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer y cuál es el llamado de atención acá? Es que tenemos que empezar a generar normas, leyes, procedimientos, tanto a nivel de la salud, Ministerio de Salud, Caja Costal de Seguro Social, y a nivel aduanero, porque obviamente ese producto debe de frenarse en nuestra importación. Si hay forma de verlo. Claro, bueno, precisamente la trazabilidad nos da esa visibilidad. Y de anunciarlo, porque ya saben de dónde viene. A ver, y si bien, y como decimos mundialmente, y algún oyente puede estar diciendo, bueno, pero esa no es, y perdón la expresión, la pomada canaria, no es que esto lo viene a curar todo. Pero señores, en este momento no tenemos esa visibilidad. Ocupamos iniciar por algo, tenemos que generar legislación que permita empezar a determinar qué hay, cómo es la enfermedad. Ahorita no tenemos una fotografía que nos diga, Costa Rica estará tan enfermo como lo está el resto de Sudamérica. Bueno, no lo sé, pero no importa cuál sea el resultado, un 1%, un 20%, un 60%. ¿Qué pasa si ese 1%, usted dice, no, solo es un 1%, eso no es nada? Sí, pero si es usted el que lo está consumiendo. Y eso es en cualquier tipo de medicamento, hay unos que son más susceptibles de falsificar que otros. El medicamento falsificado se ha convertido en algo así como, y se dice en la jerga global, como en la droga lícita. Fíjate. Precisamente porque obviamente los carteles que están detrás de todo esto prefieren fabricar aquellos productos de altísimo valor que se comercializan en el mercado, ¿verdad? Pero también hemos visto laboratorios clandestinos paupérrimos, en condiciones sanitarias horribles, que te fabrican cualquier producto, hasta una acetaminofén, sin ningún problema, que se comercializa, qué sé yo, a centavos de colón, ¿verdad? Pero existe desde el laboratorio en condiciones infrahumanas, higiénicas horribles, que te fabrican los productos más tradicionales que tú te puedas imaginar, a laboratorios de altísima tecnología que fabrican los medicamentos más caros que te puedas conseguir en el mundo. Así es. Y hay toda una mafia, no sé si es la misma de todo lado, que es la que se encarga de agarrarlos y ya, distribuirlos. Bueno, se ha detectado, y en estos foros que se hacen a nivel mundial, te puedo decir que sabemos de los grandes laboratorios de la droga que han fabricado pastillas como el éxtasis y todas estas drogas que se comercializan de manera ilegal. Bueno, resulta que estos grandes carteles, no crean que son laboratorios de una esquina, no, son laboratorios de altísima tecnología. Esta gente invierte muchos millones en esto. Y bueno, ¿qué pasó? Como cualquier industria, tienen capacidad sobreinstalada, o sea, pueden fabricar más de lo que están fabricando. Entonces deciden, además de fabricar drogas ilícitas, fabricar medicamentos lícitos, que además pueden comercializar a través de sus esquemas y fuentes de distribución y estructuras de distribución, y venderse en el mundo. O sea, es un negocio buenísimo. Una de las cifras que tú dabas de los 25.000 millones de dólares, son 25 billones de dólares que mueve esto en el mundo, y cuidado, no crece todos los días. Cualquiera de estos es un negocio redondo para cualquier compañía de estas. El negocio está, el negocio se da, y el punto es qué tanto nos estará afectando esto en la realidad nacional. Bueno, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, está preocupadísima, pero ¿qué dicen los médicos comunes y corrientes? ¿Qué dicen de esto? Bueno, sin duda alguna, hemos visto en el Ministerio de Salud, y si entramos a la página web de ellos, vemos regularmente en la prensa, cada vez más empezamos a ver que hay decomisos de furgones completos de medicamentos falsificados. Pero el punto es... Pero usted me acaba de decir, está ese que es el descarado, y está el otro que es el legal. Claro, y que cruza las fronteras por las noches. Y entra a la botica donde yo voy a comprar. Claro, sí, precisamente ahorita el punto es, ¿qué tan mal estaremos? ¿Estaremos muy enfermos o poco enfermos? El caso es que estemos poco, medianamente o muy enfermos en esta situación, es que, como cualquier enfermedad, irá creciendo y tenemos que empezar a frenarla. La situación es real. Posiblemente hemos visto en la caja que los pacientes, en el pasado a nivel periodístico se ha dicho que un paciente típicamente no debería de tener un periodo de consulta de más de 3 o 4 veces que va por esa misma mal que está sufriendo, pero resulta que si vemos un poco la estadística, de pronto tenemos pacientes que llevan 4, 5, 6 años con el mismo padecimiento, pero ¿por qué no se curan? ¿Será acaso que los medicamentos, porque, y perdón, aquí es importante decirlo, no el hecho de ser medicamentos genéricos que sea malo, no,
Claro, hay genéricos muy buenos y eso no tiene que ver si es de marca o no es de marca. El punto es, ¿será que el medicamento es falsificado y por lo tanto no tiene la potencia que se requiere para que cure a la persona que lo está consumiendo? Entonces, por supuesto, la falsificación no solamente es un mal de muerte, de aduanas, de importación y falsificación, de contrabando, sino también un tema de costo de la caja en atención a un paciente que termina años brindando la atención y no se cubre, y no se cubre, y no se tiene cubre. un laboratorio para hacer pruebas de todos los medicamentos que compra, ¿verdad? ¿O sí, no? así es, y hace las pruebas de y ha detectado de rigor, cosas ha detectado, importantes. claro, ha detectado, hay pruebas de rigor. Lo importante determinar aquí es si estaremos haciendo el 100%, generalmente no es así, eso son pruebas aleatorias. Y los que no son de la caja, los que llegan a las boticas corrientes. Pero, y por ejemplo, Amelia, o sea, ¿cuánto producto podrá estar comprando los ciudadanos en el mercado negro? Hemos visto productos de la caja vendiéndose en Nicaragua. Sí, claro. Hay todo un contrabando de productos, correcto, lo hemos visto en el pasado. Que pero se el venden en otros costarricense se países. supone que es una persona más educada No, para por poder supuesto. jugar con su vida así. Es un producto, somos inteligentes, pero olvídate, donde hay un negocio de esta naturaleza. Recordamos, tal vez los oyentes van a recordar esta situación. Recuerdan hace algunos años el caso de la pasta dental que vino de China, ya hace algunos años de esto, Sí, que sí, finalmente claro. el Ministerio de Salud detectó que el producto estaba contaminado con sustancias que causaban un serio daño a la salud pública y se pidió un retiro de este producto. Bueno, se retiró parte de este producto, pero mucho de ellos se consumió, se vendió y termina consumiendo lamentablemente las personas de menor recurso, de menor educación, de menor situación social y por lo tanto al final también se nos enferman. Precisamente, y contando una anécdota, la semana pasada, hace unos días, estaba en un sitio comiéndome algo y entró una persona de estas que andan caminando por la calle con un maletín y lo que traía en el maletín eran pastas dentales que por cierto son de color azul con celeste, chinas, importadas, y las estaba vendiendo. Y las estaban comprando, que es lo que uno entiende. 3 tubos enormes, no sé qué tan les puedo decir, como de 10, 15 metros de largo, 3 por 1,000 colones. ¿Dónde? Y la gente se las compra. Bueno, ese producto habrá pasado por aduanas, habrá pasado por, obviamente no tiene permiso del Ministerio de Salud, eso lo puedo garantizar. Y se venden y la gente los compra. La gente dice, pero qué barato. Sí, señor, muy barato, pero usted va a consumir eso. El caso es que hay una situación y se da. Y sí, es cierto, el ciudadano costarricense es muy inteligente, pero lamentablemente hay muchos que no sé si se detienen a razonar lo que están haciendo o simplemente por ahorrarse unos centavos terminan comprando estos medicamentos y perjudicando su salud de manera directa. Ahora, la caja tiene la forma de detectar, ¿verdad? Medicamentos falsificados. ¿Qué pasa con nosotros importadores? O sea, ellos no tienen capacidad de detectar o dependen de la trazabilidad. Si existiera en todo lado que le digan, mira, póngase vivo, no compre esto, revíselo, lo que sea. En última instancia lo compran y a la buena de Dios. Sí, el sector farmacéutico y general que cubre todo ese sector está muy preocupado por el tema y es consciente de la situación que se está dando. Costa Rica tiene múltiples empresas que importan y comercializan productos, pero hay 3 grandes mayoristas, 3 grandes empresas de este país que están en este proceso. Es los señores de Cofasa, la gente de Farmanova Internet y la gente de Cefa, que junto con GS1 están muy preocupados por el tema y desde hace ya algunos años iniciaron un trabajo muy interesante y se los voy a comentar. A nivel de este tema de estándares y trazabilidad, hoy todos los que nos escuchan pueden ver en la mayoría de los medicamentos un código de barras de 2 dimensiones que se llama Data Matrix, GS1 Data Matrix. Es un código de barras que se conoce como de 2 dimensiones, que cuando tú lo lees, ese código lo que contiene es, además del número normal de un producto de código de barras, trae el número de lote, la fecha de vencimiento y un número único de ese artículo. Entonces estas importadoras se han preocupado por generar bases de datos que les permita conocer el origen, la distribución de sus productos. Y eso está empezando a generar sistemas de información que finalmente los consumidores podremos tener a disposición para garantizar la calidad de ese medicamento. Pero eso, Amelia, es una pequeña porción de lo mucho que hay que hacer, ¿verdad? Claro. Hay que generar legislación, hay que frenar esto a nivel de aduanas. Qué interesante sería una caja costarricense de Seguro Social, perdón, un Ministerio de Salud generando legislación que le permita universalizar esta situación y poder controlar en todos los medicamentos esta información. Empezar a conocer qué productos son más críticos. ¿Y eso se controla con? Parte de las
mecanismos que requieren un sistema de trazabilidad, automatización y lo que estamos hablando, requiere dos componentes. Uno, información, identificación del artículo, y otro, por supuesto, tecnologías. Correcto. El código de barras que les estoy mencionando y que podrán ver muchos oyentes en los productos que pueden tener en sus casas, de 2 dimensiones, es un código que les permite manejar esta información. Y voy más allá. Y no quiero hacer publicidad de esto, pero creo que es importante dar información de la gente que está preocupada y está haciendo un esfuerzo por esto. Hay cadenas de farmacias ya en este país, tan conocidas como Official y otras, que se han preocupado por generar sistemas de información en sus puntos de venta que conocemos todos como cliente frecuente. Afíliese como cliente frecuente y le damos un carnet. Acéptelo. ¿Por qué? Porque en el momento que usted llega a comprar a esas farmacias y le den su cliente frecuente, le van a generar un expediente electrónico donde van a decir: Amelia Rueda o Guillermo Varela acudieron al punto de venta tal y compraron tal día este y este producto, con este número de lote, con esta fecha de vencimiento, con esta información de trazabilidad. Y si el día de mañana existe algún retiro, algún recall, como se le conoce, alguna situación de salud, y el Ministerio de Salud dice: retírese ese producto del mercado, poder saber a ciencia cierta por dónde se distribuyó y a quién se le vendió. Y si finalmente yo, lamentablemente, ya consumí el artículo, pero bueno, tempranamente me di cuenta de que lo consumí y puedo recibir la atención médica adecuada, y no dentro de unos años, cuando ya es demasiado tarde. Esto empieza a generar situaciones. Estados Unidos, la FDA, está publicando en este mes de julio legislación que está obligando a todos los importadores a generar un número único de identificación de todos los medicamentos. En California vimos hace algunos años la generación de la que se conoce como el e-pedigrí, o el pedigrí de los productos, la historia, el expediente de ese producto para saber de dónde viene y cómo viene. Europa está generando legislación tanto aduanera como de salud que empiece a frenar esta situación. Bueno, Europa es el que tiene el menor índice de producto falsificado, precisamente porque desde hace varios años se ha dado a la tarea de empezar a frenar que se dé esa situación en sus mercados. Bueno, pero entonces, aquí en Costa Rica tenemos capacidad, digamos, a nivel de laboratorio, tenemos capacidad para poder detectar si hay un medicamento falsificado, porque esa es una. La otra es la capacidad técnica de leer un código de barras. Eso ya lo tenemos, gracias a Dios, aquí en este país bastante. Sí, no, Amelia. Lamentablemente en muchos productos se requiere una tecnología importante para poder hacer esos exámenes y determinar si es falsificado. Y no tenemos aquí esta posibilidad. Muchas empresas que son los mismos laboratorios, fabricantes, tienen laboratorios con altísima tecnología, pero hay que acudir a ellos mismos para determinar que hagan la comparación del producto verdadero contra el producto que se ha detectado que puede ser falso, ¿verdad? Son ellos quienes lo hacen. Lamentablemente tenemos laboratorios, pero... Discúlpeme una cosita, ¿esto mata porque envenena o mata porque no hace nada y no se cura usted de lo que se estaba curando supuestamente? Ambas. Tenemos el producto de alta, como les decía al principio, tenemos dos situaciones de falsificación, desde el laboratorio muy sofisticado al laboratorio clandestino en condiciones salubres paupérrimas, ¿verdad? Ese producto, fuera de no curarte, puede venir contaminado con cuanta cosa puede haber que te está causando un daño terrible. Y tenemos productos de altísima base tecnológica falsificado que al final lo consumes pero no te hace nada, o sea, no te cura. Tampoco te está enfermando otra cosa, pero no te está curando. Entonces tu enfermedad por la cual acudiste a tomar ese medicamento no está causando en ti el efecto positivo que estarías esperando, ¿verdad? Que te estuvieras curando. Entonces tenemos de los dos. Así que podemos pensar en que esta situación no solamente es un tema social, es un tema de contrabando, hay un tema, es un tema de salud, muerte. De vida o muerte, es un tema de salud pública, que además podría ahora o en el futuro afectar seriamente la estructura de salud social de nuestro país, porque tenemos más enfermos precisamente porque no se nos están curando. Y de allí que le tome a la caja durante más tiempo dar consulta externa y atender en el hospital y dar medicamentos y no se nos curan los pacientes y por lo tanto el tema se va agravando. Hay un tema administrativo aquí, ¿verdad? La capacidad instalada de pronto no nos da para atender a todos y no es porque haya más enfermos, es porque los enfermos que ya teníamos no se nos están curando en el tiempo oportuno. Usted me mencionaba CEFA, COFASA, GFI, GFI, Grupo Farmacéutico, y ellos tres están implementando este tipo de codificación y están creando sistemas. O sea, para eso es para asegurarnos a los que compramos que son productos que se ha comprobado que son productos no falsificados. Cuyas empresas distribuidoras, estas tres, están generando sistemas y procesos que les permite controlar el origen y la distribución de sus productos. Y a eso nos da garantía
de que se están dando procesos que nos permita estar por lo menos más tranquilos. Pero qué interesante sería... ellos ya los compraron. ¿Qué pasa si se dan cuenta que tienen medicamentos falsificados? Que rápidamente lo puedan retirar del mercado y no quebrar por estar vendiendo. No. Ellos tienen obviamente sus contratos de distribución y son muy serios, saben a quién le compran, saben cuáles son los canales formales. Yo no creo que el problema esté allí. O sea, ese problema de contrabando y producto falsificado se da en los canales informales, ¿verdad? De manera más seria. Claro. Hay que tener claro también que pueden haber farmacias muy serias, las cuales sin querer queriendo les están metiendo, y perdón la expresión, pero les están entregando producto que es falsificado y no se han dado cuenta. Eso también es factible. Es normal, y hemos visto, no en Costa Rica, en el mundo, y cuando hacemos estas investigaciones y demás, hemos visto que la gente de contrabandea lo que hace es que mezcla un poco de producto bueno con producto malo y hace ese ¿cómo se llama? Ese disfraz para que la gente no se confunda. Hay que tener claro que esto es todo un negocio, hay mafia detrás, y son gente muy inteligente, son gente muy creativa, hacen múltiples cosas para poder falsificar. Bueno, en el pasado hemos escuchado, en Costa Rica, la FANAL, no falsifican el cacique, y por mucho, acá en Costa Rica. ¿Cuánta gente consume de este licor y se está dañando sus órganos internos? No, aquí se vende contrabando en todas partes. Aquí esa trazabilidad deberíamos tener. No, por eso, se da en los alimentos, se da en el licor, se da en la vestimenta. Ahora en los medicamentos. Lo que ocurre es que ya el medicamento, junto con lo que son alimentos y bebidas, son temas que hay que ponerles mucha atención, y creo que ya llegó el momento de generar los mecanismos legales a nivel de legislación y a nivel que afecta el tema de aduanas y otros, que permita empezar a frenar esta situación, ¿verdad? Bueno, y la buena noticia es que a pesar de esta gran preocupación que existe, sí se están haciendo esfuerzos para combatir la falsificación de medicamentos, por lo menos por parte de las grandes importadoras y distribuidoras de alimentos, de medicamentos. De medicamentos, los grandes distribuidores están haciendo lo propio. ¿Dónde falta? ¿Qué falta? Sin duda alguna, el Ministerio de Salud hace lo suyo, pero lo que creemos es que hay mucho más por hacer, falta mucho más por hacer, empezando por generar esa legislación en coordinación con aduanas para empezar a generar esos procesos de control. Y también para saber uno, mira, aquí está el código de barras, o sea, de alguna manera, porque se siente uno inmerso en este mundo de falsificación que dice uno, ¿cómo hago? Bueno, y la mejor forma es esto que estamos viendo esta mañana, que el consumidor entienda que hay un problema, y que ahora que vaya a comprar medicamentos se preocupe, por lo menos por saber a quién le compra, dónde lo compra, y tener claro de que hay que tener ahora mucho cuidado cuando se consume. No, presionar la legislación. Hay que presionarla, sí. O sea, porque aquí las cosas importantes no deberían, ese no es un tema político. Yo supongo que todas las fracciones deberían estar de acuerdo con que esto que estuviera. Ya está el proyecto de ley. No hay nada. No hay nada. Eso es un trabajo que estamos haciendo dentro del trabajo que hace la organización y tocando las puertas a diferentes. Debería el Ministerio de Salud trabajar en eso. Sí, por supuesto. Y si ya se están haciendo esfuerzos por parte de la Organización Mundial de la Salud, ustedes, etcétera, hay muchos insumos que ya prácticamente están listos para no complicar mucho. La tecnología existe, está dispuesta. Existen los medios en los procesos, los estándares de identificación, la tecnología. Eso no es el problema. Eso está, se puede aplicar y hay que ordenarse. Es la voluntad política. Es la voluntad política. Hay que obligar, hay que hacerlo, hay que frenar, hay que generar legislación, pero hagámoslo. No podemos seguir pateando la bola hacia adelante porque la gente se nos muere por eso. Y más grave aún es que el problema crezca y llegue un momento en que se nos salga de nuestras manos y ahí sea más complicado de lograrlo. Nuevamente me gustaría decir que en Costa Rica los consumidores son muy inteligentes. Hemos visto mucha madurez a la hora de comprar. Precisamente se ha creado este tipo de código de barras para facilitarle a nosotros los consumidores que con nuestro teléfono, los smartphones por supuesto, con telefonía inteligente, poder leer estos códigos y jalar la información y accesar los sitios web. Yo creo que el mejor trabajo es educando, que la gente entienda que hay información, que hay que saber, que hay que leer, que hay que informarse, saber qué se está comprando, qué se tiene, y tener claro de que no tenemos que favorecer este tipo de comercio. Hemos visto claramente en comercios normales múltiples marcas de ropa muy conocidas a nivel mundial que se venden sin ningún problema, y la gente los compra y dice, es que me sale más barato y total para lo que me duran y demás. Sí, está bien, pero está favoreciendo el comercio ilícito.
pero harás eso mismo con un producto alimenticio o un producto de la salud. El tema de la pasta dental se está dando, o sea, esa pasta dental, por ejemplo, que vi hace unas semanas en el mercado, y sin duda alguna hay mucho producto que entra asiático, y con Asia es muy grande, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser China. O sea, estamos hablando, hay países como Vietnam, como Singapur, como Malasia, como Tailandia, o sea, hay muchos países que podrían estar favoreciendo este tipo de cosas. Un dato estadístico importante que no he mencionado, pero que es importante mencionar, es que la Organización Mundial también ha dicho que muchos de los laboratorios que fabrican la droga, por ejemplo en Sudamérica, en la Amazonia y toda esta zona que están muy bien escondidos, también fabrican medicamentos allí. Entonces la preocupación es que de pronto podríamos tener en el patio de nuestra casa, para decirlo de manera muy jocosa, laboratorios importantes produciendo y comercializando productos, ¿verdad? En internet todos pueden entrar y ver cómo se manufactura de manera ilegal y en esos laboratorios horribles bebidas gaseosas de marcas muy conocidas del país. Así es. Bueno, y hay que terminar comprándolo. Si en Costa Rica compramos cacique falsificado y se vende cacique falsificado, hay que frenar, y FANAL ha dicho, eso es un severo daño a la salud pública, fuera la parte económica de ellos, ¿verdad? Pero es un tema serio, así que es una situación real y hay que empezar a actuar para generar los mecanismos, y el llamado es: existen los estándares, existe la tecnología, existen los mecanismos. Código de barras, una herramienta tan simple, tan sencilla, da excelentes resultados, información para los consumidores, pero tenemos que actuar en ese sentido. Él es don Guillermo Varela, de GS1 Costa Rica. GS1 a nivel mundial está trabajando con la Organización Mundial de la Salud para poder ver cómo se frena el tema de los productos que nos curan supuestamente y que podrían matarnos porque están falsificándose de una manera increíble. Solo en África, Asia y América Latina y Sudamérica, los niveles de falsificación llegan al 60%, con una empresa que por lo menos da 25.000 millones de dólares, pues comprenderán que hay mucha gente interesada en seguir falsificando documentos. Ojalá que haya mucha gente interesada en ver cómo frena la falsificación o cómo frena que ingrese a Costa Rica la medicina falsificada. Le agradezco mucho, Guillermo, que haya estado por aquí y me tiene informada a ver cómo camina con esto. Muchísimo gusto, y ojalá todos los que nos escuchan empiecen a tener la conciencia de vida en esto y empiecen a actuar por el beneficio propio. Así es. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, amigas y amigos, y ya regresamos con ustedes. Nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. La suya, la de todos y todas. La participación del Partido Acción Ciudadana en las próximas elecciones pende de un hilo, pues a falta de 15 días para que concluya el plazo de inscripción ante el Tribunal Supremo de Elecciones, todavía no cumple con los requisitos de renovación de estructuras, ya que ordenó repetir 86 asambleas partidarias, 86,
por irregularidades encontradas. Esto es una resolución del día de ayer del Tribunal Supremo de Elecciones, que señaló una serie de inconsistencias en este proceso que van a obligar al Partido Acción Ciudadana a volver a realizar varias asambleas distritales y cantonales. Inicialmente, Oliver Pérez, presidente del PAC, dice que desconoce con certeza los alcances del fallo y que no sería, o sea, que están en eso en este momento para poder determinar cuántas asambleas tienen que convocarse para entre este y el próximo fin de semana. Y también está el tema, y aquí tengo ya a don Héctor Fernández, de que la situación se agrava más porque este domingo van a realizar la convención donde van a elegir a su candidato presidencial, y eso reduce el tiempo de maniobra y la cantidad de fechas disponibles. Además está el tema del PAC y una posible coalición opositora. En fin, don Héctor Fernández, del Tribunal Supremo de Elecciones, director del registro electoral, nos dice exactamente los alcances de esta decisión del Tribunal Supremo de Elecciones. Muy buenos días, don Héctor. Muy buenos días, doña Meli, un gusto poder compartir con usted el día de hoy. Igualmente, señor. Cuéntenos, ¿cuáles son los alcances reales de esta situación que la gente dice pone a correr al PAC, pero que es casi imposible que lo logre? ¿Cómo está el tema? Bueno, como usted sabe, con la reforma incluso al nuevo código, pues también se establecieron algunos cambios en el procedimiento de inscripción y de renovación de estructuras de los partidos políticos. Y ahorita pues hay partidos que están tramitando sus últimas asambleas, ¿verdad? En punto a que el 1 de agosto es que se vence la fecha para poder estar ya con todos los requisitos establecidos y tenerlos por debidamente renovadas sus estructuras. La principal consecuencia de un partido que no renueve sus estructuras es que no podría proponer candidatos a la próxima elección. Ahora, yo sé que usted va a decir, ese no es problema del tribunal, pero prácticamente no hay tiempo, don Héctor. Nosotros hemos estado haciendo algunas resoluciones donde básicamente lo que hemos advertido son algunos vicios o algunas inconsistencias, mejor dicho, que se puedan subsanar. Y entonces lo que hacemos es que si ya han hecho la estructura general de las asambleas, pero por ejemplo les faltó nombramientos de algunos órganos por falta de quórum, entonces incluso nosotros le podemos dar provisionalmente por cumplida la renovación con el tiempo, eso sí, hasta antes del mes de octubre, para que ya estén con todos, cualquier nombramiento que faltase debidamente lleno. El problema sería un partido que ni siquiera ha completado, por ejemplo, un partido de escala nacional, que no logre completar ni siquiera sus asambleas provinciales y la nacional, pero dependiendo del tipo de faltante que puedan tener, hemos estado haciendo eso en algunos casos. Ahora, pero si no presentan lo que tienen que presentar, no van a las elecciones. Correcto, por ejemplo, si hay casos de un par de partidos, creo que el PIN es uno de ellos, donde apenas están empezando, creo que con las asambleas cantonales, ya ahí creo que va a ser muy difícil que logren llegar por lo menos a realizar todas sus asambleas. Ya el tribunal ha dado jurisprudencia que, por ejemplo, si un partido no cumplió porque no tuvo quórum una determinada asamblea, que eso es algo pues que mientras el partido haya convocado y se hayan seguido todos los pasos, le podríamos dar tiempo, le podríamos dar una prórroga para que pueda volver a repetir esa asamblea y nombrar a aquellos que faltaran, ¿verdad? Es una situación que hay que ver partido por partido. Estamos también con un principio que se llama el principio pro participación y estamos tratando de ser lo más flexibles posibles en punto a que puedan completar esos requisitos que puedan tener faltantes antes del 1 de octubre. Como le dijo eso sí el tribunal ya en una consulta concreta del PAC, no se puede hacer una prórroga para llevar adelante, por ejemplo, todos sus procesos de provinciales después del 1 de agosto, porque ya eso es un plazo que fija la ley. Bien, no se me vaya, don Héctor, porque yo estoy llamando a Olga Marta Sánchez, la secretaria general del PAC, pues prácticamente para preguntarle que en virtud de esta decisión del tribunal, si ellos consideran que van a tener el tiempo suficiente para poder cumplir con los requisitos que se les están diciendo que faltan de llenar y las inconsistencias que faltan de aclarar. Olga Marta, buenos días. Buenos días, Amelia, un gusto escucharla. Igual. ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo lo analizan, Olga? ¿Van a tener tiempo? Bueno, mire, nosotros estábamos esperando precisamente que nos llegara la resolución del Tribunal Supremo de Elecciones
para ver los señalamientos que nos darían con relación a algunas de las asambleas distritales, cantonales o provinciales. Pero debo decir que incluso antes de que esto ocurriera, habíamos hecho una revisión interna a partir de la información que nosotros teníamos y habíamos realizado ya muchas asambleas de subsanación incluso. Entonces, cuando ayer comenzamos a revisar uno por uno los distritos, los cantones, ya encontramos que en varios de ellos, por ejemplo, me recuerdo el Cantón Central de San José, me recuerdo Vázquez de Coronado, los señalamientos que nos estaban haciendo ya están satisfechos. En algunos otros casos se trata de situaciones de doble militancia, que eso no lo podíamos prever hasta tanto no hiciera el Tribunal Supremo el cotejo, pues ahí lo que corresponde es precisamente buscar a la persona de referencia y solicitarle la posibilidad, ¿verdad?, de que se mantenga en nuestras filas como afiliado y renuncie a la representación que pueda tener en otra organización, que a veces son partidos, por ejemplo, provinciales o cantonales. Nosotros tenemos ya todo previsto para poder cumplir con el plazo que se nos ha otorgado, que se vence el 16 de agosto. En todo caso, nuestros abogados están analizando con mucho detalle la resolución que nos llegó y sobre todo el anexo donde se nos señala estas inconsistencias, pero desde ya podemos decir que es bastante menos, por suerte, estamos contentos en ese sentido, que son bastante menos del listado que inicialmente está incorporado, porque ya nosotros hemos tomado medidas precautorias para resolver muchos de esos casos. Gracias, Olga Marta Sánchez, ella es la secretaria general del Partido Acción Ciudadana. Doctor, don Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones, nada más como cierre, esta situación corresponde al PAC, lo que hemos hablado. ¿Qué otros partidos estarían en una situación semejante? Bueno, como le digo, como dice la señora Sánchez, hemos estado en un proceso de revisión de todas las actas de las asambleas que nos han dado y pues sacando todos los aspectos que tienen que adicionar, subsanar o corregir. Creemos que en este caso están también, al igual que el PAC, hay otros partidos grandes como el mismo PUSC, donde también hemos estado haciendo esos mismos señalamientos. El PASE le acabamos de dar también otra prórroga porque tenía su asamblea nacional, creo que es el próximo de este domingo en 8 días, y Liberación Nacional también estamos revisándoles, tenemos que revisar, las provinciales acaban de realizar para establecer si tendrían o no que hacer alguna subsanación, pero en casi todos los casos, como le digo, ya están en etapas de provinciales y nacional, o ya incluso las han hecho, y lo que están es en aspectos de corrección, ¿verdad? Pero sí hay un par de partidos por ahí, creo que estaba el PIN y no recuerdo cuál es otro, donde sí estaban muchísimo más atrasados, porque en esos casos ni siquiera, como le digo, han completado cantonales, ni siquiera han hecho provinciales, y ahí también sí sería un poco difícil que en estas 2 semanas logren por lo menos convocar y todas las asambleas que les hacen falta. Y aparte de esto que hemos hablado, ¿qué le preocupa más así que sea esencial de cumplir en las próximas 2 semanas? No, es que como le digo, básicamente hasta que no hagan ellos los procesos de cantonal y de provincial, no podemos saber nosotros, hasta que no hagan ellos ese proceso, no podemos saber nosotros si cumplen con todos los requisitos que la legislación establece, ¿verdad? El problema es que requieren un tiempo, por ejemplo, para hacer una provincial, ya tenemos nosotros que haber acreditado que las respectivas cantonales están a derecho, y por eso pues se lleva su tiempo, por eso es que creemos que va a ser difícil que completen. Muchísimas gracias a don Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones, y terminamos el programa con una excelente noticia. Nos vamos hasta Brasil y vamos a conversar con Víctor Monge, embajador de Costa Rica en Brasil, ya que Costa Rica dará un saludo en nombre de las naciones del continente americano al Papa Francisco a su llegada a Brasil el próximo lunes 22 de julio. Él visitará el país suramericano con ocasión de una jornada más mundial de la juventud que se lleva a cabo en Río de Janeiro y donde se espera la participación de hasta 2 millones de jóvenes. Don Víctor Monge, muy buenos días aquí desde San José, y qué dichoso. Buenos días para todo Costa Rica y desde Brasil, muy complacido en el área de que Costa Rica haya sido propuesto
para representar a América, y les saludo y bienvenida a su santidad el Papa Francisco. América, como todos sabemos, es el continente con más católicos en el mundo, de tal manera que es un gran honor para Costa Rica representar a todos los países americanos en este evento de bienvenida a su santidad. En lo personal, muy complacido también, y muy complacido por el trabajo que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores en el mundo. Creo que este es un reconocimiento a la buena labor de política exterior que Costa Rica ha venido realizando, conducida por el canciller Enrique Castillo. El Papa llegará a Río de Janeiro el próximo lunes 22 a las 4 de la tarde. Una ceremonia de bienvenida tendrá lugar una hora más tarde en los jardines del Palacio de Guanabara, donde será recibido por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y como para el gobernador del Río de Janeiro, Sergio Cabral, altas autoridades del gobierno local y el cuerpo diplomático acreditado en Brasil, con 5 representantes de cada uno de los continentes, correspondiéndonos a Costa Rica representar el continente americano. Ahora, doctor, nada más, señor embajador, algo que la gente quiere saber, ¿por qué lo eligieron a usted o a Costa Rica? ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo participó? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Bueno, a raíz de una convocatoria realizada por el nuncio apostólico, ellos convocaron a un representante de cada uno de los continentes. Me imagino que tomaron en consideración a cada uno de los países. Costa Rica, país con gran fervor religioso, país muy católico, con una presidenta, Laura Chinchilla, fervorosamente católica, muy amante de la Virgen de los Ángeles. Me imagino también que por las características de ser un país de paz, de ser un país de jóvenes, de ser un país que tiene paz con la naturaleza, un país desarmado, un país que es ejemplo para el mundo. Creo que esas fueron las razones que pesaron para que la Nunciatura Apostólica escogiera a Costa Rica como representante de América. Pues me alegra mucho, don Víctor, embajador de Costa Rica en Brasil, que tiene que va a tener esa experiencia de vida que no dudo será muy interesante y que estará siendo también honorífica para Costa Rica. Representa al continente americano en ese saludo de bienvenida al Brasil y al continente latinoamericano, al continente americano de su santidad Francisco. Con esa buena noticia nos vamos, amigas y amigos, deseándole lo mejor e invitándolos para que mañana, miércoles, estén con nosotros en una edición más de Nuestra Voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Nuestra Voz, con Amelia Rueda, 93.5. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra Voz. Nuestra Voz.